Buenas tardes. Vamos a empezar una clase sobre demencia, donde vamos a acercar algunos objetivos de aprendizaje. El tema que vamos a acercar entonces se refiere a la patología prevalente en neurología y queremos un poco repasar algunos conceptos respecto a esto. El objetivo general de la clase de hoy entonces va a ser actualizar contenido sobre la temática del deterioro cognitivo, en especial el vinculado a la enfermedad de Alzheimer, pero también diferenciarlo de otras demencias para brindar nuevas herramientas que mejoren las prácticas en los objetivos de la medicina. En cuanto a los objetivos específicos que nos vamos a referir hoy, nos interesa incorporar conocimientos teóricos y prácticos específicos en relación a la temática de deterioro cognitivo y demencias, así como conocer la semiología característica del deterioro cognitivo y conocer las presentaciones clínicas de las distintas patologías que llevan al deterioro cognitivo. Bueno, y demencia. ¿Qué significa demencia? La demencia es una afectación neurodegenerativa, progresiva, caracterizada por el deterioro de diferentes dominios cognitivos que conduce a una disminución en el nivel de funcionalidad y autonomía de la persona. ¿Qué puede suceder? Bueno, la demencia es un síndrome que provoca que el deterioro de la memoria, del pensamiento, del comportamiento, la capacidad para realizar actividades cotidianas, y la persona entonces presenta diferentes situaciones, como perderse en un lugar habitual, a veces en su barrio, a veces en un supermercado, dentro de su casa, experimentar cambios bruscos de humor, olvidar palabras sencillas, no salirle el nombre de algunos objetos de uso cotidiano, y a su vez también referir el usuario que le altera la memoria de corto plazo. Entonces eso habitualmente lo acerca a la consulta médica en general y a la neurológica en particular. Pero entonces nosotros tenemos que repasar el concepto de que la demencia es un fenómeno adquirido, progresivo y crónico. Así entonces, la Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente los mayores de 60 años, entre un 5 a un 8% de esa población va a tener demencia. Y esa proporción de la población va a ir aumentando a medida que vaya aumentando la longevidad de los usuarios. Entonces se prevé que para 2050 haya más de 131 millones de personas que tengan la condición de ser demenciados. Por eso es importante atender a los diagnósticos y a todos los factores de riesgo. Hoy en día la prevalencia global de demencia en Latinoamérica alcanza el 7,1%, siendo la enfermedad de Alzheimer la más frecuente. Este nivel es similar a los encontrados en los países más desarrollados. O sea, Latinoamérica tiene una prevalencia de demencia con una proporción mayor en la década de 65 a 69 años. Y eso entonces importa a la hora de entender que tenemos más gente más precozmente con dependencia. A su vez, la prevalencia y la incidencia de demencia en la población analfabeta es mayor para nosotros. Por lo tanto, la prevalencia global, ¿no?, de demencia aumenta con la edad. En los países con renta alta es entre un 5 al 10% en la séptima década y un 25% en las décadas superiores a los 70 años. Una proporción importante de estas demencias se debe a la enfermedad de Alzheimer. Y entonces acá vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer tiene como diferentes etapas. Hay una etapa donde está totalmente asintomática, después hay una etapa donde el factor es prodrómico y después hay una instalación de la demencia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener diferentes presentaciones a lo largo de la enfermedad, pero nosotros vamos a encontrar evidencia de la patología en diferentes formas de presentarla. Y a su vez, lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo va a empezar en etapas mucho más posteriores. Entonces, hay muchas etapas donde son preclínicas y donde nosotros tendríamos que manejar los factores de riesgo para poder bajar esa incidencia y sobre todo que no se presente una enfermedad de etapas tempranas. Bueno, pero en Uruguay, ¿qué pasa? En Uruguay, el grupo de Quechoyán y colaboradores estudiaron la prevalencia de los síndromes demenciales en, en un trabajo que se hizo hace muchos años en la Villa del Cerro. Y ahí surgieron las tasas de demencia en Uruguay.
Y eso entonces encontraron que el 60% de los pacientes que tenían demencia en Uruguay correspondían a enfermedad de Alzheimer, un 30% a las encefalopatías vasculares y en 10% otras causas de demencia. Hoy en día, entonces, la epidemiología que nosotros tenemos en Uruguay nos habla de que hay un 65, hay un 10% de la población mayor de 65 años que tiene demencia. A su vez, hay un porcentaje de 20% mayores de 75 años que presenta demencia y un 30% de los mayores de 85 años que tiene demencia. Eso es la proporción de nosotros, de nuestra población, con la característica de que nosotros ya aumentamos mucho la esperanza de vida y obviamente que quizá estos porcentajes estén un poco diferentes ahora. ¿Cuál es la clínica, entonces, de la patología que nosotros caracterizamos como demencia? Bueno, la demencia tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, puede ser una pérdida de memoria, el olvido, ¿verdad?, de hechos recientes o de algún mensaje o de los nombres o alguna situación de lugares habituales. Dificultad para comunicarse, para encontrar palabras, para entender el lenguaje, alteraciones del razonamiento, del juicio, desafíos en la percepción visual, cambios en la conciencia visual o en la comprensión visual, desorientación, confusión, perderse en lugares habituales, perder la noción del tiempo, y cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, irritabilidad, cambios de personalidad. El proceso de diagnóstico, entonces, lleva varios pasos. Dentro de los pasos que nosotros tenemos que hacer, hay que hacer como la historia clínica de todas las enfermedades. Entonces, el proveedor de asistencia médica comenzará tomando una historia médica detallada, con los síntomas de la persona, la cronología de esos cambios cognitivos y, a su vez, todos aquellos detalles de la historia familiar que sean relevantes en una demencia u otras afectaciones neurológicas. Nosotros, en cierta medida, tenemos que saber que las demencias tienen causas y diferenciar y buscar todas aquellas que sean posibles en ese sujeto. Realizar un examen físico, que ese examen físico buscará no solamente la salud del cerebro, sino la salud general, afectaciones médicas subyacentes que puedan estar dándonos, contribuyendo a esta patología cognitiva. Y a su vez después se desarrollarán pruebas cognitivas y neuropsicológicas. ¿Para qué? Para especificar el perfil de esa función cognitiva y a su vez ayudarán a identificar patrones de déficit que van a acercarnos a la causa de esa demencia. A su vez es importante consignar lo que es la información de los familiares, porque eso también va a darnos pauta de las características que ese comportamiento tiene el individuo. Por lo tanto, vamos a ir haciendo síntomas y signos que van a ir dándonos cuál fue la causa de esa declinación cognitiva. ¿Cuál sería la paraclínica que nosotros tenemos que usar en el estudio de las demencias? Bueno, obviamente que las imágenes cerebrales, o sea, tanto sea una tomografía de cráneo como una resonancia de cráneo. ¿Para qué? Para entender cómo están las estructuras cerebrales y cuáles serían los diferentes tipos de presentación de esta patología. Análisis de sangre. Los análisis de sangre pueden ayudar a identificar otras acciones médicas, por ejemplo, deficiencia de vitaminas, sobre todo alteraciones tiroideas, que pueden estar causando y contribuyendo a los síntomas cognitivos. Pero a veces es necesario estudios un poco más profundos o quizá un poquito más necesarios, como puede ser la punción lumbar, conocer el líquido cefalorraquídeo o incluso en las demencias por hidrocefalia, ¿no? La patología que se llama como hidrocefalia normotensiva del adulto, que a veces genera lo que se llama la tríada de Hakim, que es deterioro cognitivo, trastornos de la marcha e incontinencia. Eso se soluciona realizando una punción lumbar evacuadora y eso hace que esa punción lumbar determine una mejora clínica y nos confirma entonces que era en realidad la demencia constatada en el examen clínico secundaria al aumento del líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral. Pero bueno, todas estas alteraciones van a irnos acercando a la causa de esta demencia. Y a su vez, entonces, tenemos que descartar otras condiciones, ¿no? Otras condiciones médicas como la depresión, el delirio, efectos secundarios de los medicamentos. Por eso es importante conocer y recabar todos los medicamentos que haya usado su usuario en los últimos días. Y a su vez también, a veces es necesario hacer un seguimiento longitudinal para ver cómo se está procesando esa información y a veces hasta dónde o cómo se está instalando, si es lento o rápido.
Con esta historia nosotros vamos a acercarnos entonces a una presunción diagnóstica. Pero bueno, nosotros entonces nos vamos a acercar a la etiología, la causa, ¿no?, de esta demencia. Implica entonces una evaluación integral por parte de profesionales de la salud para determinar la causa de las deficiencias cognitivas y descartar otras posibles afecciones. Cuando nosotros hablamos de demencia, hablamos de que hay una declinación funcional. ¿Y cómo seríamos entonces el diagnóstico? El concepto de deterioro cognitivo leve, que es el estado previo al estado demencial, habla de que hay un defecto en la memoria o en cualquier otro dominio cognitivo que no lo es suficientemente severo como para interferir en las actividades de vida diaria. ¿Y cuáles son las actividades de vida diaria? Bueno, vestirse, bañarse, comer, realizar tareas que implican la supervivencia del sujeto. En cambio, todos aquellos sujetos que pueden realizarlas, pero que tienen queja cognitiva, ¿verdad?, que tienen una alteración de la memoria, de la función ejecutiva, y que hace que el sujeto se acerque a la consulta, pero sin tener esa repercusión en la vida diaria, nosotros lo vamos a catalogar como un deterioro cognitivo leve. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, una queja de déficit de memoria confirmado por un informante, un rendimiento descendido en los test de memoria, o sea, que el desvío del puntaje que obtiene el sujeto supere el desvío y medio, y a su vez la función cognitiva en general normal, es un sujeto que puede abastecerse a sí mismo, recircular, sin repercusión en la actividad de vida diaria. Eso entonces, según Peterson, Morris y otros, hace que tenga un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, pero para nosotros es muy importante conocer ese estado porque también es necesario identificar las causas. ¿Qué le pasa a los deterioros cognitivos leves? Bueno, a un 10 o un 15% por año van a evolucionar a demencia. Entonces, pesquisarlos y rápidamente solucionar o estimular correcciones va a ser positivo para el sujeto. 50% a los 5 años desarrollarán demencia. Por lo tanto, es una población que tenemos, obviamente, que en riesgo de deterioro. ¿Cuáles serían los predictores de que ese deterioro cognitivo leve sea o progrese a una situación de demencia? La presencia de atrofia del hipocampo en la neuroimagen, cuando la presentación de ese deterioro cognitivo sea en edades mayores, cuando los puntajes en las pruebas de screening, como puede ser el Mini-Mental, es bajo, cuando las tareas de memoria anterógrada, o sea, la capacidad de aprender información es baja, la presencia del alelo ApoE4 en el líquido cefalorraquídeo y la presencia de signos parkinsonianos. Esto nos habla de que muy posiblemente ese sujeto en 5 años llegue a una demencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer ese estadio. ¿Cuáles serían los síntomas no cognitivos que presenta un sujeto? El trastorno del humor, los trastornos conductuales, los trastornos delirantes. Y ahí nosotros tenemos que identificarlos claramente cuando tenemos que diferenciarlo de patología mental previa. Los síntomas cognitivos, precozmente la desorientación espacial, la orientación vinculada a los factores ambientales, la distractibilidad, la dispersión lábil, la atención oscilante, las funciones psíquicas que nosotros vamos a identificar como básicas, que hacen que ese sujeto tenga una falla cognitiva. Las funciones psíquicas basales son la atención, la memoria, la orientación, el lenguaje, las praxias, las gnosias, el juicio, el razonamiento. Todas estas alteraciones de estas funciones nos tienen que poner en alerta de un deterioro cognitivo. Hacerle una valoración y entender si eso se separa de la media o no, eso es lo que nos va a permitir llegar a un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o demencia. Entonces, las funciones basales son el trastorno de memoria. Cuando el sujeto se acerca, nos puede decir que tiene alteraciones de la memoria de fijación, no recuerda, ¿no?, lo que ha aprendido últimamente. En cambio, se acuerda de cosas que hace mucho más tiempo que se acuerda y los tiene muy frescas. Y a su vez, también puede haber lo que tiene como síntoma concomitante, que es la desorientación temporoespacial, no saber en qué fecha estamos, no poder referirnos un día a una noticia. Puede que, como no se recuerda, rellena con material que él tiene o hace fabulaciones, que es completar con material que es en cierta medida falso, pero que para el sujeto son verdaderos. Repetición de temas, la reiteratividad, o sea, contar 2 veces lo mismo, o incluso los delirios paranoides, o sea, esta situación donde nosotros hablamos de que el sujeto nos manifiesta que otras personas tienen algunas fallas que lo hacen
quieren perjudicar, quieren envenenarlo, robarle, o los celos en la pareja, eso hace que tengan delirios y eso también es un trastorno que nosotros tenemos que buscar en el interrogatorio. ¿Cuáles serían los trastornos de las funciones intelectuales superiores? Bueno, desde el razonamiento, la capacidad de obtener conclusiones o de a partir de datos previos. O alteraciones del juicio, ese conjunto de valores lógicos o realidades que el sujeto se asigna a la situación o opinión y especialmente a su propia situación. Esa capacidad de darse cuenta si tiene o no tiene, ¿no?, una alteración. La adquisitividad, la posibilidad de llegar a una solución nueva ante una situación planteada o un trastorno profundo de la inteligencia. Todo eso nos pone en alerta porque habla de que hay una falla cognitiva significativa. Entonces, en el lenguaje, que es una de las funciones cognitivas instrumentales, inicialmente puede haber anomias, que el sujeto nos diga, bueno, no me salen los nombres de algunos objetos, o incluso que tiene el fenómeno de punta de lengua, quiere denominar algo y no le sale. O tardíamente la comprensión del lenguaje o un lenguaje oral más empobrecido. Siguiendo a eso, después hay la repetición de lo que dice el sujeto cuando lo estamos entrevistando y finalmente el mutismo, o sea, la imposibilidad de comunicarse verbalmente. Esto entonces son las gradientes, o sea, toda la graduación de síntomas a nivel del lenguaje que pueden aparecer. Los síntomas delirantes como síntoma no cognitivo, bueno, el 40% de los pacientes en demencia pueden presentarlo. Y habitualmente pueden ser delirios simples, como ver personas en la habitación, inconsistentes, a veces pueden ser como animales o formas que se mueven, y a veces dependen del humor del sujeto. A veces cuando los sujetos tienen una patología del ánimo, habitualmente pueden tener diferentes tipos de síntomas delirantes. Las alucinaciones, que son más frecuentes en pacientes que a veces están con déficits sensoriales, ¿no?, auditivas o visuales, también pueden presentarse y a veces asustar mucho a los familiares y habitualmente son lo que acompaña o rápidamente acerca al usuario a la consulta. Síntomas no cognitivos, siguiendo con estos síntomas no cognitivos, las alteraciones del ánimo. Precozmente la depresión mayor. Un 15% de los pacientes demenciados tienen depresión. Pero también la depresión habitualmente puede estar eh, sonallada a la apatía, a la bulia, a la ansiedad, a la irritabilidad, o al contrario, en síntomas en más, como puede ser la euforia, los síntomas maníacos. Entonces, esos comportamientos que no eran claros en el sujeto, que no tienen historia previa, es importante pesquisarlos y consignarlos cuando aparecen. Y tomarlos como signo de deterioro, aunque no sea cognitivo. Y otros de los trastornos comportamentales que aparecen es el vagabundeo, esa tendencia a moverse mucho en la última tarde, inquietud, agitación psicomotora, agresividad, hipersexualidad, y a su vez los trastornos del sueño, ciclovigilia, y a su vez los trastornos de la alimentación y la incontinencia finteriana. Todos estos síntomas no cognitivos son importantes pesquisarlos porque a veces son la puerta de entrada o el motivo por el cual el usuario es institucionalizado porque genera mucha sobrecarga a los familiares. Las funciones cognitivas instrumentales, como son las praxias. ¿Qué es la praxia? La capacidad de realizar tareas motoras con una intención. ¿Y en dónde podemos ver reflejada esa alteración? En la praxia constructiva, que hay una incapacidad de ejecutar dibujos o figuras, que es un trastorno temprano en el sujeto. Nosotros pesquisamos habitualmente pidiéndole que nos dibuje una casa o que nos dibuje un reloj. La praxis biomotriz, que es un trastorno de la ejecución de los gestos, como un trastorno tardío. La praxis ideatoria, la incapacidad de ejecutar una acción motora compleja, también es un trastorno tardío. O sea que habitualmente vamos a tener presentaciones un poco más tempranas y más tardías. Y saber eso habla de la armonía o no que ese síndrome demencial puede tener. La agnosia, ¿qué es la agnosia? Es la incapacidad para el reconocimiento de los objetos, de las alteraciones visuales o táctiles. Eso también es frecuente y de presentación temprana. Bueno, pero llegamos entonces a definir que la demencia es una patología que se va a instalar, que va a ser crónica, que va a ser progresiva, que determina la disminución de la capacidad del sujeto, pero que le vamos a hacer una valoración cognitiva y neuropsicológica. Cuando nosotros valoramos las funciones superiores, encontramos que todas aquellas funciones superiores que se desvían más de un desvío y medio de lo normal, está puntuado como una alteración. Pero a su vez, las presentaciones nos pueden hablar de
qué perfil cognitivo tiene esa presentación de demencia. Puede ser una demencia presentación cortical y va a tener causas específicas para esa presentación cortical, o de las demencias de presentación subcortical, porque hay otras patologías que nos van a determinar esas fallas a nivel subcortical. Entonces, ahí importa la valoración neuropsicológica, porque va a ser la herramienta para identificar y ir guiando las estrategias de estudio y después farmacológicas. Las corticales predominantemente son la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, las demencias por cuerpo de Lewy y las formas a inicio focal como la atrofia cerebral posterior. Las demencias subcorticales, ¿cuáles son? Bueno, las demencias subcorticales son la demencia vascular, la corea de Huntington, la parálisis suprarrenal progresiva, la enfermedad de Parkinson, la degeneración corticobasal, el complejo SIDA-demencia, la encefalopatía traumática, la encefalopatía alcohólico-nutricional, dentro de las más generalizadas y más conocidas. Pero por supuesto que hay muchos otros tipos de demencia que puedan tener entonces estas presentaciones subcorticales. Pero también nosotros podemos clasificar las demencias en función de la enfermedad neurodegenerativa. Y esa enfermedad neurodegenerativa que provoca demencia va a tener presentaciones con cuerpos de inclusión y sin cuerpos de inclusión. ¿Cuáles serían las que no tienen cuerpos de inclusión? Todas aquellas patologías que generan pérdida de neuronas, esponjiosis, pero que no tienen una histopatología específica, como puede ser una demencia postraumática. Las que tienen cuerpos de inclusión son inclusiones no citoesqueléticas o inclusiones citoesqueléticas. ¿Cuáles serían las inclusiones no citoesqueléticas? El amiloide, que ¿dónde va a estar? En la enfermedad de cuerpos de Lewy, en la enfermedad por priones, en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las otras enfermedades con inclusiones no citoesqueléticas? Las poliglutaminas, como pueden ser la enfermedad de Huntington o las atrofias espinocerebelosas. O aquellas enfermedades que generan inclusiones como son el depósito de peroxisomal, que son las leucodistrofias. A su vez, ¿cuáles son las inclusiones citoesqueléticas? Las sinucleinopatías, como enfermedad de Parkinson, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica, o las taupatías, como pueden ser las demencias frontotemporales, o las ubiquitinopatías. Todas estas son inclusiones citoesqueléticas que nos van a determinar un tipo de demencia que tiene una causa bioquímica característica. A su vez, esto lo podemos usar como herramienta y a su vez son los marcadores biológicos que tenemos que ir caracterizando. Pero entonces las enfermedades podemos decir que son primarias y secundarias. Claro, porque ahí tendríamos la causa principal, ¿verdad? Como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal. Y ahí es la corea de Huntington, la parálisis suprarrenal progresiva, la enfermedad de Parkinson, la degeneración corticobasal. O demencias que son secundarias. Hay una patología que enferma o que provoca un daño en el cerebro que me va a dar la demencia. Como puede ser la encefalopatía vascular, la encefalopatía postraumática, las encefalopatías infecciosas, mecánicas, tóxicas u otras enfermedades médicas que dan un daño cerebral en forma secundaria. Por lo tanto, la clasificación de la demencia va en función de este tipo de de presentación. Corticales, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Va a provocarnos entonces alteraciones de memoria, del lenguaje, de las croches. Las subcorticales, ¿verdad? Y ahí tendríamos que identificar las zonas que pueden estar afectadas, como la corea de Huntington o la enfermedad de Parkinson. Y las que combinan córticos subcorticales, como puede ser la enfermedad de cuerpos de Lewy y la demencia vascular. Acá hay una manera diferente de clasificarlas en demencias degenerativas, demencias vasculares y las demencias sintomáticas. ¿Por qué? Porque las demencias sintomáticas nos van a estar hablando de, entonces, las que son por causas que van a ser tratadas en primera instancia, lo cual tiene una chance alta de reversión. Y ahí también, entonces, llegamos a que hay posibilidades de que instalada la demencia también podemos tener una alteración, una disminución de ese caso. Y ahí tenemos las que son demencias reversibles, como es la hidrocefalia no extensiva, el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, la encefalopatía infecciosa o el hematoma subdural crónico. ¿Cuáles serían las demencias que son irreversibles? Las demencias tipo Alzheimer y la demencia vascular. Instaladas estas patologías son irreversibles y entonces ahí importa la clasificación evolutiva y etiológica. Pero también nosotros podemos sentarnos y a su vez averiguar en la historia clínica
¿Cuál es la forma de instalación de ese déficit? Porque tenemos los cursos de las enfermedades y los inicios de las enfermedades. ¿Cuáles serían aquellas que tienen un curso lento, pero de inicio agudo? Una epilepsia. Eso es un cuadro agudo y de curso lento. ¿Cuáles serían las patologías de inicio subagudo con un curso lento? Las neoplasias, como puede ser un glioma. ¿Y cuáles serían las patologías que enferman el cerebro de inicio gradual y de curso lento? Y ahí empiezan a aparecer estas patologías degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, las atrofias corticales, la demencia de cuerpos de Lewy, la hidrocefalia, los trastornos bioquímicos heredados, la esquizofrenia. Esas serían las que llevan a un curso lento de ese deterioro. Pero hay cursos que son rápidos, como la meningitis, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el curso estático, una patología que se inicia agudo pero queda, ¿no?, instalada. La encefalopatía anóxica, la demencia postraumática crónico y las tóxicas. A su vez, ¿cuáles serían las patologías que son de inicio subagudo y de curso estático? La depresión, con la chance de que remitida la depresión va a haber una mejoría clínica. Pero también tenemos enfermedades que son de inicio agudo, pero con escalones, con oscilaciones y fluctuaciones. La demencia vascular, los trastornos metabólicos, las enfermedades desmineralizantes como la esclerosis múltiple. ¿Cuáles serían aquellas demencias que tienen un inicio subagudo y un curso escalonado? La demencia vascular, los trastornos metabólicos y también las demencias por enfermedades desmineralizantes. ¿Cuáles serían aquellas enfermedades de inicio gradual y con escalones? Obviamente que la demencia vascular sigue siendo la que tiene una predominancia de la demencia en escalones. Los trastornos metabólicos y las desmineralizantes. Entonces, ¿cuáles son las patologías que cursan con escalones? Habitualmente las mismas. Pensar en demencia vascular, trastornos metabólicos y desmineralizantes. Con estos elementos, sabiendo el inicio, el curso y el perfil, podemos acercarnos a la etiología. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos y los más habituales? Pueden ser usados el DSM-5, el CIE-10. ¿Cuáles serían los criterios? El desarrollo de déficits cognitivos múltiples que se manifiestan por alteraciones de la memoria con otro dominio asociado: afasia, apraxia, agnosia, conciencia social, alteración de la función ejecutiva. Todos estos déficits tienen que ser significativos porque descienden la actividad laboral o social respecto al nivel previo. No se aplica en un síndrome confusional agudo, o sea, un sujeto que bruscamente instala un trastorno de conciencia y hay un deterioro cognitivo, tenemos que pensar que hay una causa secundaria que provocó ese síndrome confusional. El déficit de memoria para el CIE-10 con un deterioro del pensamiento y del razonamiento, con interferencia en la actividad cotidiana, con clara conciencia y con síntomas presentes por lo menos 6 meses. Eso permite acercarnos entonces a la clasificación de demencia. ¿Qué hacemos nosotros en la evaluación neuropsicológica de la demencia? Se hace una entrevista, se aplican pruebas neuropsicológicas, porque habíamos definido que la demencia se clasifica cuando supera más de un desvío y medio de la media para esa población y esa escolaridad, pero que repercute en la actividad diaria. Entonces, primero tenemos que aplicar las pruebas para saber si estamos frente a un deterioro cognitivo leve o, hoy definido como trastorno neurocognitivo menor, y a su vez esa desviación tiene que tener un impacto sobre la actividad instrumental. A su vez hacemos exámenes complementarios para descartar y hacemos un seguimiento, porque esta evaluación a veces nos permite mejorar o determinar, por ejemplo, las enfermedades desmineralizantes, que luego superado una etapa de empuje y remitido el cuadro, el usuario vuelve a tener las capacidades inherentes y previas. Entonces, ahí nosotros tenemos que entrevistarnos y saber cuál es la patología que estamos haciendo. El abordaje clínico. Hecha la anamnesis al paciente y al informante, el examen clínico, neurológico, extraneurológico, el estado mental y la evaluación neuropsicológica. Ahí entonces vamos a hacer una serie de exámenes de sangre, como obviamente tenemos que descartar causas obvias de riesgo vascular, hemograma, la dosificación de vitamina B12, de ácido fólico, de las hormonas tiroideas, todas aquellas enfermedades infectocontagiosas, HIV, VRL, hepatitis C, y después líquido cefalorraquídeo, proteína 14T3 específicamente para la valoración de las enfermedades rápidamente progresivas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y a su vez los estudios genéticos cuando es una patología que se presenta así. A su vez, también tenemos que hacer estudios de imagen. ¿Cuáles son las imágenes? Las estructurales, la tomografía del cráneo, la resonancia del cráneo, y a su vez las funcionales, el SPECT, que es esta imagen que estamos compartiendo aquí, y el PET.
¿Para qué es esto? Para descartar diagnósticos diferenciales y para despistar comorbilidades que también pueden estar asociándose, incluso empeorando nuestro rendimiento cognitivo. ¿Cuáles serían esas enfermedades? Las médicas, las psiquiátricas o el uso inadecuado de fármacos. El tratamiento de las demencias. Bueno, el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber, obviamente, que un grupo comandado por neurología o psiquiatría o geriatría, que a su vez asocie psicología, fisiatría, centro social, terapista ocupacional. Todos esos profesionales van a generar en el usuario y en la familia diferentes enfoques y permite, en cierta medida, ser más llevadero la patología, que ya sabemos que en muchos casos dura muchos años y va a ser neurodegenerativa, o sea que implica cambios significativos. Pero también hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. El no farmacológico, corregir los factores de riesgo vascular, mantener la actividad física e intelectual, la inserción social y la rehabilitación cognitiva. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de las demencias? La depresión, la confusión mental y el retardo mental. Nosotros tenemos que tener condiciones de, o sea, no podemos a veces saber previamente el sujeto, pero podemos inferir que había una situación mental sana previamente. Pero esto en principio lo tenemos que diferenciar. Clasificación topográfica, habíamos dicho, los trastornos corticales y subcorticales. Bueno, ¿qué es lo que tiene entonces una demencia cortical? Tiene trastornos en la memoria con un perfil cortical, tasa de olvido aumentada y sin mejoría con claves. Y el compromiso de estas funciones corticales como afasia, apraxia o agnosia. El perfil de deterioro subcortical, ¿qué tiene? Tiene un trastorno de memoria con perfil subcortical, tasa de olvido conservada y mejoría con claves. Hay un enlentecimiento psicomotor, hay apatía, hay compromiso de pensar en forma abstracta, planificar, iniciar, secuenciar, monitorear. Todas esas alteraciones están alteradas y eso nos habla de un déficit subcortical. Esto nos permite entonces conocer el perfil a partir de las pruebas neuropsicológicas y entender cuál es la presentación clínica de las patologías. Pero bueno, hay patologías predominantes, que es la enfermedad tipo Alzheimer. La enfermedad tipo Alzheimer es en cierta medida muy preponderante y a veces no es necesario avanzar demasiado en la pesquisa etiológica, sino conocer la evolución de la enfermedad. Es una demencia más frecuente, ¿no? Es una patología que hay que diferenciar, pero que tiene un gran impacto económico y familiar. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos? El déficit en dos o más esferas de la cognición o dominios de la cognición, progresión de la amnesia y otros déficits cognitivos, ausencia de disturbios de conciencia, o sea, el paciente no está confuso cuando hacemos las pruebas, se puede presentar entre los 40 y los 90 años, generalmente empieza a los 65. Hay una ausencia de otra enfermedad que pueda explicar el déficit progresivo de la memoria y de la cognición. Entonces, apropiándonos de que hay una atrofia temporal medial por la resonancia o hay un hipometabolismo específico en el PET o presencia de amiloide cuando hacemos la medición de PET con PIB o la presencia del beta-amiloide, el aumento de la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo o la presencia de una mutación específica, vamos a llegar al diagnóstico de una enfermedad Alzheimer. Pero la clínica del Alzheimer es a veces relatada por el familiar que nos dice que hay un compromiso de la memoria episódica. Hay un inicio gradual y una evolución progresiva en 6 meses. Está confirmado en el testado, o sea, hacemos una valoración del paciente y encontramos que hay una alteración de la memoria episódica y puede estar aislada o acompañada de otras alteraciones cognitivas. Por lo tanto, eso nos va a permitir llegar a diagnósticos de enfermedad de Alzheimer, posible, probable o definitiva. La definitiva siempre va a ser por anatomía patológica y genética, entonces siempre vamos a estar entre la posible y la probable. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de enfermedad de Alzheimer? El inicio brusco. La presentación precoz de alteración de la marcha, crisis epilépticas o alteraciones comportamentales. La presencia de sinología focal neurológica. Habitualmente cuando hay algo focal, tiene que haber una causa. En general la vascular, pero puede haber otras. Signos extrapiramidales precoces. Eso también nos hace pensar que hay otro tipo de patología. Obviamente que tiene que haber presencia, o sea, si hay presencia de otras enfermedades como diabetes o toxina, eso nos hace alejar que la presentación clínica sea la enfermedad de Alzheimer. Y a su vez, cuando la resonancia tiene alteraciones en la señal T2 o en FLAIR, habla de que no es una enfermedad de Alzheimer y muy posiblemente tenga otra causa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer? Bueno, la edad. La edad, la incidencia de la enfermedad se duplica cada 5 años a partir de los 65.
pero el 30% de los mayores de los 85 años van a tener demencia tipo Alzheimer. Por lo tanto, es una chance de que se desarrolle rápidamente. Cuando aparece algún familiar afectado de primer grado, aumenta un 3,5 veces mayor. Y a veces hay una asociación en el síndrome de Down y la enfermedad de Cerny por esta presentación. El sexo femenino, las mujeres en general son más longevas y los niveles de hormonales y la menopausia también generan riesgo. A su vez, otros factores de riesgo, el perímetro cefálico en la primera década de la vida, el crecimiento en la segunda década de la vida, los niveles socioeconómicos desfavorables, correcto estado nutricional. Todos esos son factores de riesgo que si nosotros no los cuidamos podemos entonces tener y a veces averiguar en la historia clínica si alguno de estos estuvo presente. Los traumatismos del cráneo, la obesidad, el consumo de grasas saturadas, el sedentarismo, la depresión, el inicio tardío, el aislamiento social. Todos estos son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles serían los factores protectores de la enfermedad de Alzheimer? La educación, la reserva sináptica, la actividad intelectual y socialización, la actividad física, el consumo leve a moderado de alcohol, la dieta rica en grasas insaturadas, como puede estar presente en vegetales, en frutas, en pescado, el consumo de vitaminas, la C, la E, la B6, la B12, la folato, y el consumo crónico de AINES, IECA y estatinas. Aparentemente todas estas situaciones son factores protectores, pero no determinantes. El trastorno de enfermedad de Alzheimer entonces va a recibir un tratamiento farmacológico fisiopatológico. ¿Con qué? Con inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son? El donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. ¿Cuáles serían los antagonistas de los receptores NMDA? La memantina y el factor de crecimiento neuronal, la cerebrolicina. El tratamiento de los síntomas no cognitivos de la enfermedad de Alzheimer, ¿cuáles son? La depresión, con, obviamente, antidepresivos. Los síntomas psicóticos, inhibidores de la acetilcolinesterasa, otros antipsicóticos, como puede ser la quetiapina. El uso prolongado, hay que evitarlo, siempre usar dosis bajas, y sobre todo es necesario a veces los estabilizantes del humor, como puede ser el valproato o la carbamazepina. Si hay mucha apatía, usar modafinilo. Si hay insomnio, solpidem, saleplom, trazodona. Todas estas sustancias van a permitir que el usuario, en función de sus síntomas, tenga una mejor calidad de vida y se mantenga en el grupo familiar más tiempo porque no genera sobrecarga. ¿Cuáles son los otros tipos de demencia que no son la enfermedad del Alzheimer? Bueno, tenemos el espectro de las demencias frontolobares. Y acá aparece la demencia frontotemporal, la demencia semántica y la fascia no fluente progresiva. Ustedes vean que ahí está señalado en rojo las áreas más sintomáticas de la demencia frontotemporal, como son el lóbulo frontal, que ustedes ven ahí la atrofia. La demencia semántica, cuando hay una gran atrofia temporal, y la afasia primaria progresiva, ¿no? No fluente, donde se ve una gran alteración a nivel izquierdo del lóbulo temporoparietal. La demencia frontotemporal es una entidad heterogénea que afecta a las regiones prefrontales y la región anterior de los lóbulos temporales e incluye dos variantes, la conductual y la variante temporal o afasia primaria progresiva. Esto presenta una atrofia desproporcionada y frecuentemente asimétrica de las estructuras prefrontales y hay una inclusión, el depósito de inclusiones tau positivas en las neuronas. El cuadro cognitivo da una disfunción ejecutiva y cambios en la personalidad precoces. A su vez, se presenta en una edad menor, o sea, por delante de los 65 años. Hay una historia familiar positiva en un 50% de los pacientes y hay una evolución progresiva en 6 a 10 años. Los criterios nucleares de Lund y Manchester de 1994 hablan de síntomas comportamentales y afectivos progresivos, una reducción progresiva del discurso, una disfunción ejecutiva con conservación de las praxias y la visoespecialidad, y a su vez un examen físico anormal y alteraciones paraclínicas. Cuatro otros criterios de apoyo: la edad menor de 65 años, la historia familiar de un pariente de primer grado y la presencia de elementos subjetivos de esclerosis lateral amiotrófica. Todo esto puede ser entonces un criterio diagnóstico de demencia por frontotemporal.
¿Cuáles serían otras enfermedades que se parecen a la demencia frontotemporal? La enfermedad de Pick, la degeneración frontolobar, la enfermedad motoneuronas, la demencia frontotemporal y parkinsonismo, ligado al cromosoma 17 y la degeneración córtico-basal. Los criterios entonces para el otro tipo de demencia que es primaria, que es la de enfermedad de cuerpos de Lewy, tiene puntos cardinales la fluctuación en el sensorio, la cognición, el parkinsonismo espontáneo y las alucinaciones visuales. Esto nos permite entonces como criterios de soporte para este diagnóstico las caídas repetidas, el síncope, la pérdida del conocimiento transitorio, la susceptibilidad a los neurolépticos, los delirios sistematizados, alucinaciones en otras modalidades y otras asociaciones, alteraciones del sueño, depresión, enlentecimiento en el electroencefalograma. Todo esto nos permite conocer un tipo de demencia característico que es la de enfermedad de cuerpos de Lewy. La demencia vascular. ¿Cómo se va a manifestar la demencia vascular? Se va a manifestar con los cambios difusos de la sustancia blanca, ¿no? En la resonancia potenciada ante 2 que muestra la alteración completa. Cambios en la sustancia blanca perivascular, periventricular, acá, ¿verdad? Y los múltiples lagunas subcorticales en la herrancia potencial ante 1. Todo esto es una presentación de la demencia vascular. ¿Cuáles serían los tipos? Bueno, hay varias en función del tipo de lesión del vaso. La demencia por infarto, la demencia por infarto estratégico, la demencia por enfermedad del pequeño vaso, la demencia por infartos subcorticales, el estado lacunar, la enfermedad de Binswanger, el CADASIL, la angiopatía amiloide, la demencia por hipoperfusión cerebral, la demencia por infarto venoso, la demencia secundaria de hemorragia, la angiopatía amiloide, el hematoma, la hemorragia subaracnoidea. Todas estas presentaciones de lesiones vasculares nos pueden generar una demencia vascular. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la demencia vascular? Los criterios de NINS-AID. Presencia de un síndrome demencial o un trastorno neurocognitivo mayor, si quieren, para hacerlo en la presentación clásica. Una presencia de enfermedad cerebrovascular y esa relación entre el síndrome demencial y la demencia vascular se da porque comienzan los meses siguientes al evento vascular. Esa historia de deterioro es abrupto, pero tiene una progresión escalonada. Si se acuerdan del cuadro previo, nosotros tenemos como característica que la demencia vascular siempre va a tener como una oscilación. A su vez, la demencia vascular apoya el diagnóstico de la alteración precoz de la marcha, la alteración esfinteriana y la presencia de síntomas pseudovulvares, pero alejan la alteración precoz de la memoria, la presencia de elementos corticales, la ausencia de simbología focal y la ausencia de lesiones vasculares en la imagen. Eso obviamente que aleja la demencia vascular. Cuando nosotros hablamos del score de Achinsky, hablamos de una escala que nos permite sumar puntos para conocer cuáles serían los factores que apoyan el criterio diagnóstico de demencia vascular. El comienzo brusco, la historia de ACV o de ataques cerebrovasculares, los síntomas focales, los signos focales, un curso fluctuante, la evolución en escalera, ¿verdad? Que va como subiendo en las lesiones, la confusión nocturna, la perseverancia, la preservación de la personalidad, el sujeto no cambia, una depresión leve que puede asomarse, quejas somáticas o quejas muchas veces en el cuerpo, la incontinencia emocional, la historia de hipertensión y la aterosclerosis asociada, esto habla de que puede haber una alteración de la demencia. Se llama escala de Achinsky. El tratamiento, entonces, hay una actuación en el tratamiento de la demencia vascular es necesario que sean las medidas de prevención primaria, porque es una de las patologías que se va a presentar en el cuadro clínico, pero que a veces es necesario prevenir. ¿Cuáles serían las demencias secundarias? Bueno, las demencias con causas de fármacos, de causas endocrinas, las carenciales, las infecciosas, las autoinmunes, las tóxicas, todas estas tienen una causa característica. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que tenemos que conocer de las demencias? Que todas aquellas alteraciones que se puedan prevenir son importantes. ¿Qué conocemos entonces? Los factores de riesgo potencialmente modificables, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la fibrilación auricular, las injurias. Todas estas que son no modificables las tenemos que volver a hacer. Y a su vez factores protectores, el control de los factores de riesgo vascular, la actividad física, el alto nivel cultural, la dieta, involucrarse en actividades sociales e intelectuales. Todos estos son factores protectores. No conocemos todavía cuál es
la manera de reducir la demencia, pero parece afectar el cerebro de un modo que lo hace más resistente. Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, los estudios sugieren que, entre otros mecanismos, los problemas en el suministro de sangre al cerebro pueden contribuir a la aparición de la demencia. Estas observaciones indican que a largo plazo las iniciativas que abordan los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida ayudarán en gran medida a reducir la prevalencia y la incidencia de la demencia, sus repercusiones en las personas, en la sociedad y los costos de salud asociados. Por lo tanto, es de orden conocer por qué suceden, cuándo suceden y cómo se puede prevenir y generar todos los factores protectores posibles. Muchas gracias por la atención y que tengan mucha suerte en su ejercicio profesional.